La casa de mi mejor amiga siempre ha sido, para mí, una especie de refugio seguro. Un lugar donde los relojes parecen caminar a otro ritmo, donde las conversaciones nunca terminan y el café tiene un sabor especial, distinto al de mi propia cocina. Esa noche, sin embargo, el aire olía a algo más. Era el cumpleaños de su esposo, y la sala estaba llena de risas, copas alzadas, gente entrando y saliendo de la cocina. Yo me movía entre ellos con la gracia automatizada de quien lleva demasiados años interpretando el mismo papel. La esposa amable, la amiga leal, la mujer responsable que nunca se desborda. Mi vestido, azul oscuro, ceñido, apenas sugerente, no fue elegido para impresionar a nadie. O al menos, eso me repetía mientras me miraba de reojo en el espejo del recibidor, acomodando los tirantes de mi sujetador favorito, suave y nuevo, debajo de la tela. Ese pequeño ritual, íntimo y casi imperceptible, era uno de los pocos espacios donde sentía que aún era dueña de mi propio cuerpo. Mi esposo bromeaba en la cocina con los hombres, comentando sobre fútbol y trabajo, mientras yo servía copas junto a mi amiga, comentando anécdotas que sabían a rutina. Me sorprendí buscando, sin querer admitirlo, un destello distinto, una grieta en la monotonía. Fue entonces cuando noté la mirada de él, el hijo de mi amiga, desde el otro lado de la sala. Había crecido mucho desde la última vez que nos vimos, el rostro más definido, la postura segura, la expresión que mezclaba el descaro de la juventud con la sombra de cierta melancolía. Su sonrisa no era la de un muchacho. Había algo más, algo que le daba peso a su silencio. Sentí un escalofrío, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. No sé en qué momento la noche comenzó a deslizarse por una pendiente, peligrosa. Fue todo tan sutil. El modo en que él se acercó para ayudarme a recoger los platos vacíos, el roce de sus dedos al tomarme la bandeja, la pausa innecesaria antes de soltarla. Su voz era tranquila, baja, pero cada palabra tenía filo. No sabía que te gustaba el azul, me susurró, y sentí que el vestido se volvía de repente demasiado ajustado, como si expusiera una verdad que ni yo misma quería mirar. Fingí no entender el subtexto y le respondí con una sonrisa formal, pero mis manos temblaban ligeramente al enjuagar los vasos. Las horas siguientes se deshicieron en pequeños detalles, casi imperceptibles para los demás. Una carcajada compartida más tiempo del necesario, una mirada que esquivé demasiado tarde, una pregunta banal lanzada como un anzuelo. Cuando mi esposo pasó detrás de mí y me abrazó, sentí su cariño familiar, ese calor predecible que, sin ser desagradable, a veces me resultaba anestesiante. Por un instante, mientras me besaba la mejilla, pensé en el contraste entre su toque y la electricidad que recorría mi piel al recordar la presión de los dedos del otro. Ese roce casual que se me quedaba grabado como una quemadura dulce. Ya tarde, en el jardín, cuando el bullicio bajó y la música era solo un murmullo, él se acercó otra vez. Nos quedamos solos, apenas iluminados por las luces tenues y el resplandor pálido de la luna. Se agachó a recoger algo caído. Su hombro rozó mi cadera, y de pronto la distancia entre nosotros se volvió irrisoria. «Tienes una energía rara». «Hoy», murmuró. «Te ves distinta». Me reí, fingiendo indiferencia, pero mis mejillas ardían. Quise responder, pero las palabras se deshicieron en la boca. Solo atiné a decir, «Quizás es el cansancio». Él me sostuvo la mirada, y en sus ojos encontré una pregunta silenciosa que no supe, o no quise, contestar. El regreso a casa fue una procesión muda. Mi esposo conducía, hablando de trivialidades. Yo miraba por la ventana, repasando cada gesto, cada palabra, cada pausa de esa noche como si buscara las claves de un enigma imposible. En la penumbra del dormitorio, al quitarme el vestido, la piel me dolía levemente, como si todavía llevara impresas las huellas de una presencia invisible. Me acosté al lado de mi marido, su respiración regular marcando el ritmo de la seguridad, pero yo permanecí despierta mucho tiempo, el corazón galopando contra el pecho, preguntándome en qué instante exacto una vida entera podía empezar a tambalearse con solo una mirada. Sabía que nada había sucedido todavía, al menos nada que pudiera llamarse traición. Pero en el fondo, una certeza áspera crecía. Había despertado algo en mí, algo tan inesperado como imposible de ignorar, y por primera vez en años sentí miedo de lo que era capaz de desear. Los días siguientes se deslizaron entre mis dedos como agua tibia, aunque en la superficie todo parecía igual. Las mismas tareas, los mismos horarios, los mismos mensajes breves de mi esposo, que salía temprano y regresaba cansado, con la corbata mal aflojada y las noticias del día en la boca. Yo también seguía mi rutina,
Pero todo, desde el sonido del agua al lavar los platos hasta el modo en que el sol caía sobre la mesa del desayuno, me resultaba diferente, como si los colores del mundo hubieran cambiado de tono. Intenté no pensar en él. Repetía para mí misma que era absurdo, que la mente a veces se engancha en lo prohibido solo porque lo es, que lo más seguro era que él no le daba importancia a nada de lo sucedido. Me obligué a concentrarme en el trabajo y a responder con entusiasmo a las propuestas de mi amiga para almuerzos, cafés y charlas sobre lo de siempre. Pero la imagen de su hijo, esa sonrisa llena de ironía y complicidad, ese gesto serio que se desarmaba al mirarme, volvía en los momentos más inesperados, filtrándose en mi conciencia como una melodía que no lograba olvidar. Una tarde, saliendo del supermercado, me lo encontré de frente. La coincidencia era tan improbable que por un instante dudé si no lo estaba imaginando. Él llevaba una bolsa de libros bajo el brazo y una chaqueta desabrochada, el cabello un poco revuelto, como si acabara de salir corriendo de algún sitio. ¿Vas sola?, preguntó, y su voz tenía ese matiz amable que, por debajo, escondía algo más. Le respondí que sí, que mi esposo estaba en una reunión y yo hacía compras de último minuto. No sé por qué agregué ese detalle, tal vez para justificarme, tal vez para dejar claro que no tenía a nadie esperando. ¿Te dejo en casa?, preguntó con naturalidad, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Acepté. Me pareció lo más sencillo y seguro, pero al sentarme en su auto sentí que estaba traspasando una frontera invisible. El coche olía a colonia masculina y a papeles viejos. En el asiento trasero había una mochila y varias revistas, señales, de una vida caótica y libre que contrastaba con la pulcritud previsible de mi mundo. Él encendió la radio, pero bajó el volumen casi al instante. En los semáforos me miraba de reojo, como si buscara en mi rostro una respuesta a una pregunta silenciosa. «Te ves distinta», dijo de pronto. «No sé si es el peinado o los ojos, o será el vestido azul de la otra noche», le respondí con evasivas. Pero dentro de mí el comentario se deslizaba como una caricia. La conversación se volvió fluida, ligera por fuera pero llena de insinuaciones. Libros que nunca me atreví a leer, sueños adolescentes que había enterrado bajo la rutina, pequeñas confesiones disfrazadas de bromas. Nos reímos y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me veía realmente, no solo como una extensión de la casa, la esposa o la madre responsable, sino como una mujer hecha de deseos y contradicciones. El trayecto se hizo corto. Al llegar a mi edificio, me preguntó si me animaba a tomar un café en ese local nuevo de la esquina. Dudé, busqué excusas, pero mi voz sonó menos firme de lo que habría querido. 5 minutos, insistió. Te prometo no robarte más tiempo. Acepté. El café estaba casi vacío a esa hora. Las luces tenues y el murmullo de conversaciones lejanas creaban una atmósfera íntima, irreal. Me senté frente a él, sintiendo la tela suave de mi falda contra la piel, consciente de cada movimiento. Pedimos 2 capuchinos y él comenzó a contarme historias de la universidad, anécdotas cargadas de humor ácido y desparpajo, y me vi riendo abiertamente, algo que rara vez me permitía fuera del círculo más cercano. Hablamos de arte, de cine, de lugares que a ambos nos gustaría visitar. Pero en el fondo, la conversación era apenas una excusa para alargar el momento, para buscar el roce de las miradas y medir la intensidad de la tensión que nos rodeaba. Al salir, el cielo estaba teñido de un naranja casi irreal. Caminamos juntos hacia mi portal y antes de despedirse, él se detuvo en seco. La calle estaba vacía. Sentí el aire más frío, como si el tiempo hubiera ralentizado su curso solo para nosotros. Me miró con una mezcla de seriedad y ternura, y entonces, sin ninguna advertencia, me tomó suavemente del rostro y me besó. No fue un beso largo ni desbordado, sino un gesto preciso, casi contenido, pero la electricidad recorrió mi cuerpo de punta a punta. Noté cómo mis dedos temblaban al aferrarme a su camisa, y por un instante, el mundo exterior dejó de existir. Me aparté primero, no por falta de ganas, sino porque la realidad pesó de golpe sobre mis hombros. Él sonrió, como si supiera exactamente lo que estaba pensando, y me susurró, «No tienes que decir nada». Yo solo asentí, incapaz de hilar palabras coherentes. Esa noche, al regresar a casa, mis sentidos estaban agudizados. El olor del detergente en la ropa, la textura del sofá, la luz mortecina del pasillo. Todo era distinto. En el baño, al mirarme en el espejo, noté el rubor en mis mejillas y la expresión de alguien que ha cruzado un umbral invisible. Me quité la ropa despacio, recreándome en la sensación de la seda del sujetador, ese mismo, que había elegido casi al azar para sentirme un poco más viva, y al pasar los dedos por la clavícula, sentí el rastro invisible de unos labios que no eran los de mi esposo.
Esa noche dormí poco. El cuerpo, excitado y despierto, no encontraba descanso. Mi mente saltaba de recuerdo en recuerdo, de pregunta en pregunta, como si buscara una justificación en medio del vértigo. Sabía que no había vuelta atrás. Ya, no era solo un juego mental. Lo imposible se había encarnado, y yo me sorprendía deseando que el día siguiente me regalara otra coincidencia, otra excusa, otra oportunidad para sentirme, de nuevo, peligrosa y viva. El día siguiente amaneció, con una claridad dolorosa. La luz se colaba por las cortinas como una promesa y una amenaza, y yo me levanté temprano, incapaz de entregarme al placer culpable de dormir hasta tarde. Preparé café y desayuné sola, pues mi esposo ya se había ido, como de costumbre, dejando tras de sí el eco de la puerta cerrándose y una lista de tareas dictadas a medias. Me miré en el reflejo de la ventana y me pregunté cuántas versiones de mí misma podían habitar el mismo cuerpo sin contradecirse. Por fuera, seguía siendo la esposa correcta, la mujer previsible, pero dentro sentía una corriente subterránea que lo estaba transformando todo. El teléfono vibró a media mañana. Era mi amiga, entusiasmada por organizar una pequeña reunión en su casa el sábado. «Ven con tu marido, por favor, será divertido. Hace tiempo que no los veo a los dos juntos», me dijo. Mi respuesta fue automática, cargada de la amabilidad y la diplomacia con la que me había acostumbrado a navegar por la vida adulta. Pero al colgar, mi corazón latía con una ansiedad nueva, porque supe, sin lugar a dudas, que él estaría allí. Y la simple idea bastó para acelerar mi pulso y llenar de imágenes mi cabeza. Me preparé con esmero para esa noche. Escogí un vestido sencillo pero favorecedor, de tela liviana y color vino, que marcaba mi silueta sin resultar evidente. La ropa interior fue seleccionada con una atención minuciosa, casi ritual, encaje rojo, suave y delicado, elegido más para mí que para cualquiera. En el baño, mientras me arreglaba el cabello, pensé en lo absurdo de mi propia coquetería. ¿Para quién era ese esfuerzo? ¿Para mi esposo? ¿Para mi amiga? ¿Para mí misma? ¿O para ese joven cuya sola presencia parecía reescribir mis reglas internas? La casa de mi amiga estaba llena de risas, voces altas y el aroma de comida casera. Mi esposo charlaba animadamente con los demás, servía copas, lanzaba chistes que todos celebraban. Yo lo observaba desde la distancia, preguntándome cuándo habíamos dejado de buscar la complicidad y cuándo las caricias se habían vuelto parte del inventario doméstico. A ratos sentía ternura por él, a ratos un cansancio inexplicable, como si la vida a su lado estuviera hecha de días en que no pasaba nada y noches en que pasaba todo, pero de puntillas. Él apareció al poco tiempo, con una camisa azul arremangada, y esa manera suya de moverse entre la multitud, seguro de sí mismo, como si supiera exactamente dónde quería estar. Nuestras miradas se cruzaron apenas por un instante, pero fue suficiente para que todo mi cuerpo recordara el beso de la tarde anterior. No hubo gestos explícitos, ni palabras comprometedoras, solo el lenguaje secreto de dos personas que comparten algo inconfesable. Nos evitamos con la disciplina de los que saben que el peligro está en lo evidente, pero cada vez que pasaba a mi lado sentía el roce sutil de su perfume, el calor de su presencia. La velada avanzó entre conversaciones y juegos de mesa. La cocina, mi amiga se me acercó, confiada y sonriente, para preguntarme si todo iba bien en mi matrimonio. «Te noto distraída últimamente», me dijo. Reí y lo negué, pero sus ojos buscaron en los míos una confirmación que no pensaba. «Darle». La conversación se deslizó hacia los hijos, el trabajo, la rutina. De fondo, él reía con los amigos, pero su atención parecía estar dividida, como si vigilara mi reacción desde lejos. Un momento de la noche quedó grabado en mi memoria. Salí al jardín a tomar aire, fingiendo buscar una señal de teléfono, y él apareció de pronto, como invocado por mi deseo. Nos quedamos uno frente al otro, con la distancia de los desconocidos y la tensión de los amantes. Hablamos poco, casi nada, pero en ese intercambio de miradas, de respiraciones entrecortadas, se condensó una historia entera. Quise decirle algo, preguntarle cómo se sentía, si él también se debatía entre la culpa y la ansiedad. Pero las palabras se me atascaban en la garganta, reemplazadas por una urgencia que no supe nombrar. Me apoyé contra la baranda de madera, sintiendo el frescor de la noche filtrándose a través del vestido. Él se acercó un paso, lo justo para que pudiera oler la mezcla de colonia y tabaco. «No deberíamos hacer esto», musité, casi sin voz. Él sonrió, ladeando la cabeza con una complicidad inesperada. «Entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo?», respondió. No supe contestar. Nos miramos largo rato, hasta que los pasos de mi esposo en el interior nos devolvieron a la realidad.
Regresé a la fiesta, fingiendo alegría y ligereza, pero por dentro todo era un hervidero. Cuando mi esposo me pasó el brazo por los hombros, sentí el contraste entre el calor familiar y la electricidad del deseo no resuelto. El resto de la noche lo pasé en una especie de neblina, incapaz de entregar mi atención a nadie. Noté cómo él, el hijo de mi amiga, también se distanciaba, como si el autocontrol fuera el único escudo posible. En el coche, de vuelta a casa, mi esposo me habló de planes para el verano, de las reformas en la casa, de una posible escapada de fin de semana. Yo asentía, pero mi mente navegaba a otros mares. Al llegar, me desvestí en silencio, doblando el vestido con más cuidado del habitual, sintiendo el roce del encaje en la piel todavía sensible. Me acosté junto a mi esposo, pero mis pensamientos estaban lejos, en el jardín, en el aire frío, en la pregunta sin respuesta. La noche se extendió como una tela de araña entre dos mundos, el que debía vivir y el que en secreto había empezado a desear con toda mi fuerza. Y en ese limbo, mientras el sueño tardaba en llegar, supe que la próxima vez no habría excusas, ni silencios, ni salidas fáciles. Algo estaba a punto de romperse, y yo no quería, ni podía, evitarlo. El lunes amaneció envuelto en esa luz grisácea que parece disolver los contornos de las cosas, y yo arrastré el cansancio de la noche anterior como si fuera parte de mi piel. Mi esposo salió temprano, besándome la frente antes de irse. Sentí su afecto cálido, habitual, pero distante, como si él me perteneciera solo a medias. Durante el desayuno, revisé mi agenda mecánicamente y traté de convencerme de que la normalidad aún era posible, de que ese hilo invisible que me ataba al hijo de mi amiga era solo una fantasía alimentada por la falta de novedad. Pero en el fondo, la expectativa seguía latiendo, una corriente eléctrica subterránea que convertía cada pequeño gesto en un presagio. En la oficina, los correos y las llamadas parecían irrelevantes. No era capaz de concentrarme. Cada tanto, mi mente regresaba a esa noche en el jardín, a la pregunta incómoda que él me lanzó y que seguía flotando entre nosotros como una promesa y una amenaza. El deseo había adquirido una forma física. Sentía el calor del recuerdo en la base del cuello, la presión de su mirada en la espalda, el eco de su voz en los rincones de mi memoria. La rutina se me hacía insoportable. La vida doméstica, una jaula dorada con barrotes invisibles. Esa tarde mi esposo me llamó al trabajo. Su voz sonaba más cercana, más dulce de lo habitual. Pensé que podríamos cenar juntos, solos, dijo. Su propuesta me sorprendió y de alguna manera me enterneció. Hacía mucho que no teníamos un gesto así, espontáneo, como en los primeros años. Me propuse disfrutarlo, devolver a nuestra relación algo del brillo perdido, pero una parte de mí ya estaba demasiado lejos, perdida en un territorio prohibido y ardiente. Preparé la mesa con esmero. Escogí un mantel limpio y coloqué velas, pequeñas. Un esfuerzo casi simbólico para mantener viva la ilusión de intimidad. Me puse un vestido sencillo y elegante, y por debajo elegí una lencería nueva, negra y suave, comprada en un impulso días atrás. Mientras me miraba al espejo, supe que ese detalle no era para mi esposo. Era un recordatorio para mí misma de que seguía viva, de que mi deseo no era un accidente sino una fuerza antigua y poderosa. Sentí el contraste entre el papel que interpretaba y la mujer que habitaba mi cuerpo, y me estremecí. La cena transcurrió tranquila. Hablamos de cosas pequeñas, el trabajo, las noticias, planes vagos para el futuro. Hubo momentos en que supe que él intentaba acercarse más, recuperar el terreno perdido, pero cada intento se topaba con una distancia que ya no sabía cómo salvar. En el fondo, lo miraba y lo quería, pero como se quiere a un paisaje familiar, bello y seguro, pero incapaz de provocar asombro. Cuando intentó acariciarme la mano, respondí con una sonrisa suave, agradecida, pero mi mente estaba en otro lugar. Lo vi esforzarse y sentí una punzada de culpa, pero la culpa no es suficiente para cambiar el rumbo de los deseos. Esa misma noche, cuando ya había terminado de recoger la mesa y mi esposo veía televisión en el salón, llegó un mensaje en mi teléfono. Era él, un texto corto, casi inocente. Hoy te ves diferente. ¿Quieres salir a caminar? Leí la pantalla varias veces, dudando. Mi corazón martillaba con fuerza. Podía rechazar la invitación, quedarme en mi burbuja, pero la verdad es que necesitaba salir, respirar otro aire, sentirme otra. Respondí con rapidez, diciéndole que aceptaba, que saldría en 5 minutos. Avisé a mi esposo que necesitaba despejarme. Di una excusa vaga sobre el estrés del trabajo, y salí a la calle con el abrigo cerrado y el pulso acelerado. Lo encontré esperando junto a un banco en el parque, bajo la luz amarilla de una farola. Caminamos en silencio durante algunos minutos. La ciudad parecía distante, ajena a lo que sucedía en ese rincón casi vacío.
Sentí su cercanía, la tensión en el aire, y me permití observarlo abiertamente. Sus manos grandes, el modo en que jugaba con las llaves en el bolsillo, la forma en que me miraba de reojo, como si temiera que el hechizo se rompiera. Fue él quien habló primero, su voz baja y seria. ¿Por qué me sigues el juego? Me detuve y lo miré a los ojos, con la sinceridad dolorosa que solo se permite a los desconocidos o a los cómplices. No lo sé, respondí. A veces creo que sí lo sé, pero luego todo se vuelve confuso. Podrías detener esto cuando quieras, insistió, pero no lo haces. Me encogí de hombros, incapaz de explicar el vacío, la ansia, el vértigo que me arrastraba hacia él. Nos quedamos en silencio, escuchando el rumor lejano de los coches, el viento moviendo las hojas secas a nuestros pies. Sentí ganas de llorar, pero también de reír, de correr, de hacer algo que rompiera el hechizo. No eres la única que tiene miedo, dijo bajando la voz aún más. Pero tú eres diferente. Hay algo en ti que no dejas que nadie vea. Me dolió, porque era verdad. Nadie conocía esa parte de mí, ni mi esposo, ni mi amiga, ni siquiera yo hasta hace poco. Quise abrazarlo, o golpearlo, o simplemente huir, pero me quedé quieta, temblando. Seguimos caminando, más despacio, acercándonos de a poco hasta que nuestros hombros se rozaron. Noté el calor de su cuerpo a través de la tela, la electricidad, sorda de un contacto que aún no se atrevía a ser explícito. Nos detuvimos bajo un árbol y el silencio se volvió espeso, cargado de todo lo que no decíamos. Pensé en lo fácil que sería regresar, dar media vuelta, fingir que nada había cambiado. Pero supe, con una certeza helada, que ese camino ya no existía para mí. Cuando nos despedimos, sentí que algo en mí se había desmoronado, y al mismo tiempo, renacía. Volví a casa con la cabeza baja, el paso incierto, consciente de que esa noche había cruzado otra frontera. Mi esposo dormía ya. Me desnudé en la oscuridad, sintiendo la suavidad de la ropa interior contra la piel, y me tumbé en la cama con el corazón latiendo fuera de ritmo. Supe, sin sombra de duda, que lo peor, o lo mejor, aún estaba por venir. El resto de la semana pasó como si yo flotara en un sueño del que no quería despertar. La vida seguía su curso. Mi esposo y yo nos cruzábamos en la cocina, compartíamos rutinas mecánicas y diálogos amables, pero una distancia invisible crecía entre nosotros, una distancia que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Yo me vestía con un cuidado especial cada mañana, eligiendo ropa interior que nunca pensaba mostrar, solo para sentir la caricia secreta del encaje contra la piel, para recordarme que aún era capaz de desear y ser deseada. En el trabajo me costaba concentrarme. Me descubría repasando en la mente cada encuentro, cada palabra, cada roce fugaz que había compartido con el hijo de mi amiga. Llegó el sábado, y mi amiga propuso pasar el día en su casa de campo, lejos del ruido y la vigilancia sorda de la ciudad. El plan parecía inocente, una pequeña escapada, comida al aire libre, risas bajo el sol. Mi esposo aceptó con entusiasmo y yo también fingí alegría, aunque por dentro sentía una mezcla de culpa y anticipación tan intensa que me costaba respirar. Pasé la noche anterior preparando una maleta pequeña, eligiendo ropa cómoda pero insinuante, y una muda de lencería blanca y ligera, más provocativa de lo que la ocasión sugería. La mañana fue fresca, y el viaje en coche una sucesión de silencios y pequeños comentarios sobre el paisaje. Al llegar, la casa de campo se desplegaba luminosa entre árboles y parterres de flores silvestres. El hijo de mi amiga ya estaba allí, ayudando a su madre a preparar la mesa en el jardín. Cuando lo vi, sentí un estremecimiento. Llevaba una camiseta gris, el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa apenas contenida, como si supiera exactamente qué efecto producía en mí. Saludó a todos con naturalidad, pero cuando me miró, supe que había una conversación entera en ese intercambio de segundos. Las horas siguientes se deshicieron en escenas cotidianas, conversaciones cruzadas, niños corriendo por el césped, risas bajo el sol. Pero entre nosotros dos, cada gesto era una provocación disfrazada de rutina. Cuando él pasaba a mi lado, me rozaba apenas el brazo, y ese simple contacto bastaba para encenderme entera. Una vez en la cocina, me ofreció una bebida, y al acercarme, sus dedos tocaron mi muñeca y sentí un cosquilleo subiendo por el antebrazo. Fingimos normalidad, pero los dos sabíamos que estábamos jugando con fuego. Después de comer, mientras los demás descansaban a la sombra, él se ofreció a mostrarme el huerto. Salimos juntos, atravesando el jardín en silencio, y nos internamos entre árboles y parras, lejos de las miradas. El aire olía a tierra húmeda y hojas frescas. Nos detuvimos junto a un manzano. Él arrancó una manzana y me la ofreció con una sonrisa, pero al tomarla,
Nuestras manos se encontraron y por un instante ninguno de los dos soltó. El silencio se volvió denso, saturado de posibilidades. ¿Te arrepientes?, susurró de pronto, la voz casi un soplo. No supe qué responder. Lo miré, buscando en sus ojos una señal de duda, pero solo encontré deseo, una necesidad tan honesta y expuesta que sentí vértigo. Me acerqué un poco más, apenas lo suficiente para que el olor de su piel me envolviera, y entonces fui yo quien lo besó. Fue un beso distinto al primero, lento, consciente, lleno de todo lo que habíamos callado. Mis manos buscaron su nuca, su pecho. Sentí el latido bajo la camiseta, la tensión de su cuerpo mientras me respondía con la misma urgencia contenida. Nos separamos al escuchar el lejano sonido de una risa. Ambos respirábamos agitados, y yo tuve que apoyarme en el árbol para no caer. Él me rozó el rostro con el dorso de la mano y murmuró sin mirarme. No sé cuánto más podré fingir. Yo, tampoco, pensé. Volvimos al jardín despacio, fingiendo hablar sobre las manzanas, ocultando el temblor en las manos. Durante el resto de la tarde evité su mirada. Mi esposo se me acercó y me preguntó si me sentía bien, notando seguramente mi extraño nerviosismo. Le sonreí, asegurando que era solo el calor, pero en mi interior ardía una hoguera que nada podía apagar. Al despedirnos, sentí el peso de su mirada en mi espalda. En el coche, de regreso a la ciudad, mi esposo hablaba de lo mucho que necesitábamos más días así, de lo bueno que era salir de la rutina. Yo asentía en silencio, temiendo que la verdad se reflejara en mi voz. Esa noche, mientras me desvestía, el encaje blanco resbaló por mi piel como una segunda boca, y volví a revivir cada segundo bajo el manzano, el sabor dulce y ácido de la manzana mezclándose con el de sus labios. Me acosté junto a mi esposo, pero la distancia entre nosotros era infinita. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, yo sentía que todo mi mundo había cambiado de eje. No dormí en toda la noche. Y por primera vez, no deseé que terminara ese insomnio, porque sabía que en la vigilia estaba todo lo que ahora me hacía sentir viva. El insomnio se convirtió en mi nuevo acompañante, como una sombra silenciosa que se deslizaba conmigo entre las habitaciones oscuras de la casa. Ya no me sorprendía despertar a mitad de la noche y encontrarme observando el techo, repasando mentalmente los gestos, las palabras y las miradas del día anterior. Mi esposo dormía profundamente a mi lado, ajeno al torbellino de pensamientos y sensaciones que me mantenía alerta y despierta. A veces lo miraba dormir, la línea de su mandíbula relajada en la penumbra, y sentía una ternura casi dolorosa, una culpa que se expandía como una mancha silenciosa sobre todo lo que éramos. Sin embargo, esa culpa no era suficiente para borrar el deseo ni el vértigo que se había instalado dentro de mí. Durante el día, la rutina se volvía cada vez más difícil de sostener. Me movía en la oficina como una actriz en una obra demasiado larga, repitiendo los mismos gestos, las mismas frases vacías. Sentía el peso de mi doble vida en los hombros, la tensión de mantener oculto un secreto que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Por las tardes, encontraba excusas para salir a caminar, para perderme entre calles poco transitadas, solo por la esperanza de cruzarme con él, de recibir un mensaje, una llamada, cualquier señal de que seguía pensando en mí. Mis elecciones cambiaron casi sin darme cuenta. Comencé a vestirme de manera diferente, eligiendo prendas que me hacían sentir deseada y poderosa. Blusas suaves que dejaban entrever la curva de mis clavículas, faldas que resaltaban mis piernas, chaquetas entalladas. La ropa interior, cada vez más atrevida, era un secreto que solo yo conocía. Un pacto silencioso con esa parte de mí que había estado dormida demasiado tiempo. Frente al espejo, me veía más viva, más audaz. Y aunque intentaba convencerme de que era solo para mí, sabía perfectamente a quién esperaba impresionar. Las conversaciones con mi esposo se volvieron más breves, más superficiales. Él intentaba acercarse de maneras pequeñas. Preparaba el desayuno, proponía cenas juntos, sugería escapadas de fin de semana. Yo aceptaba todo con una sonrisa agradecida, pero sentía la distancia crecer, un abismo invisible que ni los gestos más amables lograban cruzar. A veces, durante la noche, buscaba mi cuerpo con una ternura renovada, como si presintiera que algo se desmoronaba, y yo respondía mecánicamente, perdida en pensamientos que no me atrevía a compartir. La comparación era inevitable. Las manos de mi esposo eran conocidas y seguras, pero en mi memoria ardía la huella reciente de un contacto más urgente, más nuevo, más lleno de promesas. Una tarde recibí un mensaje inesperado. Él me proponía encontrarnos, aunque fuera solo para caminar un rato. Dudé, el corazón acelerado, pero el deseo fue más fuerte. Acordamos vernos en una cafetería pequeña, lejos de nuestros círculos habituales.
Llegué temprano, con el estómago encogido y las manos sudorosas. Él apareció unos minutos después y la sola visión de su figura me bastó para olvidar cualquier remordimiento. Nos sentamos juntos, fingiendo naturalidad, pero la conversación fluía bajo la superficie con una tensión latente. Hablamos de trivialidades, libros, música, viajes, pero cada pausa, cada mirada sostenida, era una declaración silenciosa de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Al despedirnos, él rozó mi mano con la suya, y sentí una descarga tan intensa que tuve que hacer un esfuerzo para no temblar. Me quedé un rato sentada, mirando la puerta por donde había salido, preguntándome si era posible vivir así, en una cuerda floja entre dos mundos que no podían coexistir. Al regresar a casa, mi esposo me preguntó si había tenido un buen día. Respondí que sí, que solo estaba cansada, y subí a la habitación con la excusa de una ducha caliente. Bajo el agua, dejé que el vapor envolviera mi cuerpo, cerrando los ojos y permitiéndome recordar sin restricciones, sus labios, sus manos, la urgencia de nuestros besos robados, la promesa implícita en cada gesto. Me enjaboné despacio, redescubriendo mi piel, sintiéndome otra vez la mujer capaz de provocar deseo, de desafiar los límites, de romper reglas impuestas por años de costumbre y miedo. Esa noche, cuando mi esposo se acercó a mí en la cama, yo respondí con una entrega diferente. No fue pasión ni amor lo que me movió, sino una mezcla de culpa, ternura y resignación. Me dejé llevar, pero mi mente vagaba lejos, perdida en recuerdos recientes y en la expectativa de la próxima vez. Después permanecí despierta mucho tiempo, observando el resplandor lejano de la ciudad filtrándose por la ventana, preguntándome cuánto tiempo podría seguir viviendo así, dividida entre la seguridad de lo conocido y el fuego de lo prohibido. El paso de los días, mi necesidad de verlo se hizo casi dolorosa. Cualquier excusa era buena para escribirle, para inventar un encuentro casual, para escuchar su voz aunque fuera solo unos minutos. Vivía en una especie de trance, atrapada entre la vida ordenada que todos esperaban de mí y la pulsión irreprimible de buscarlo. Supe, con una claridad nueva, que esto ya no era solo un escape, era una adicción, una necesidad que no podía negar. Y aunque el miedo al descubrimiento era cada vez más real, no deseaba frenar ni un instante, porque al otro lado del riesgo estaba la única parte de mí que aún era capaz de respirar. La llegada del siguiente fin de semana trajo consigo una invitación inesperada. Mi amiga propuso organizar una cena familiar en su casa y sugirió que yo me quedara a dormir si mi esposo tenía que salir de viaje por trabajo, como a veces ocurría. Así nos hacemos compañía y charlamos como antes, escribió en su mensaje, ingenua y generosa. Yo acepté casi de inmediato, y al colgar sentí un vértigo agudo, la conciencia de que esa noche podría ser el punto de inflexión. Le conté a mi esposo la propuesta. Él confirmó que, en efecto, estaría fuera la mayor parte del fin de mi semana, y agradeció que no estuviera sola. Me besó la frente y sonrió, ajeno al abismo que crecía bajo mis pies. Me preparé para la cena con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Elegí un vestido color mostaza que caía suave sobre mi cuerpo, marcando las curvas sin ostentación, y debajo, un conjunto de lencería azul profundo, atrevido pero elegante, un secreto solo mío. Me miré en el espejo largo rato antes de salir, repasando cada detalle. El cabello suelto, los labios pintados en un tono discreto, el leve perfume en la nuca. Era un acto de rebeldía silenciosa, una celebración íntima de mi propia piel. La casa de mi amiga estaba llena de luz y aromas familiares. La cocina bullía de conversaciones, risas y platos compartidos. El hijo de mi amiga llegó poco después, con el cabello aún húmedo de la ducha y una camisa blanca arremangada. Saludó a todos con su desparpajo habitual, pero cuando me miró, sus ojos se detuvieron apenas un segundo más de lo socialmente aceptable. No hablamos mucho durante la cena. El bullicio de la mesa, las bromas y los brindis nos permitieron mantener las apariencias. Sin embargo, cada vez que cruzábamos la mirada, sentía el calor subir por mi cuello, la expectación latiendo bajo la piel. Avanzada la noche, mi amiga anunció que se retiraba temprano. Estaba cansada, necesitaba dormir, y bromeó diciendo que yo podía hacer lo que quisiera, la casa era mía por unas horas. El hijo se ofreció a recoger la cocina y yo acepté ayudar. Nos movimos en la penumbra del comedor, recogiendo platos, guardando sobras, chocando suavemente los codos en un espacio demasiado pequeño para dos personas cargadas de deseo. El silencio entre nosotros era tenso, vibrante. Cuando terminamos, él se apoyó en la encimera y me miró, serio. ¿Estás bien? La pregunta era banal, pero su tono tenía un trasfondo más profundo. No lo sé, contesté. Mi voz sonó diferente, más grave,
como si hablara desde otro lugar. Él se acercó, despacio, midiendo cada paso, hasta que quedamos tan cerca que podía oler el aroma de su piel, sentir el calor de su respiración. Por un instante el mundo se detuvo, me sostuvo la mirada, y vi en sus ojos la misma mezcla de deseo, miedo y ternura que me había invadido durante semanas. No dijimos nada más, no hacía falta. Su mano rozó la mía, y ese contacto mínimo fue suficiente para hacerme temblar. Entonces, justo cuando el espacio entre nosotros iba a desaparecer por completo, se escuchó el sonido de unos pasos en la escalera. Mi amiga, adormilada, bajaba a buscar agua. Nos separamos al instante, recomponiendo la compostura, y fingimos hablar sobre la vajilla. La tensión no desapareció. Subí a la habitación de invitados, pero mi cuerpo seguía en alerta, como si una corriente eléctrica me recorriera entera. Me acosté en la cama con las luces apagadas, los latidos golpeando en mis sienes. Escuché pasos en el pasillo. Era él, moviéndose con sigilo hacia su cuarto, a pocos metros del mío. Por un momento imaginé levantarme, cruzar ese pequeño trecho de oscuridad y rendirme a lo que ambos anhelábamos. Pero el miedo, a la traición, al escándalo, a todo lo que podía perder, fue más fuerte. La noche fue un vaivén de pensamientos y sensaciones. Imaginé 1000 veces lo que no sucedió. Sus manos en mi cintura, su aliento en mi cuello, el roce de su piel. Soñé que la casa entera era cómplice, que las paredes no nos delataban, que el tiempo se detenía solo para nosotros. Desperté varias veces, sobresaltada, envuelta en sudor y deseo. A la mañana siguiente, desayunamos juntos en la cocina. Las palabras eran cortas, los gestos precisos, y cada mirada tenía el peso de una confesión no dicha. Antes de irme, él me acompañó hasta la puerta y en un susurro casi inaudible me dijo: «No puedo seguir así mucho más». Asentí, incapaz de responder. Sabía que el límite estaba cerca, que cualquier paso en falso nos haría caer. Volví a casa caminando despacio, sintiendo el aire fresco en el rostro, consciente de que la vida que conocía podía derrumbarse en cualquier momento. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí, más viva que nunca, deseaba con toda su fuerza no dejar escapar esa sensación, ese peligro, esa promesa de algo irremediablemente nuevo. La doble vida comenzó a tomar forma tangible, con rutinas nuevas que surgían a la sombra de las antiguas. Yo inventaba pretextos para salir temprano de casa, una reunión de trabajo imprevista, un encargo urgente, una visita a la madre enferma de una compañera. Mi esposo se mostraba cada vez más comprensivo, incluso solícito, y a veces esa gentileza era peor que una sospecha, porque me devolvía el reflejo de una confianza que no merecía. Yo lo veía mirarme desde el otro lado de la mesa, observando el cambio en mi forma de vestir, la manera en que me recogía el pelo, los pequeños toques de maquillaje que había dejado de usar años atrás. No decía nada, solo asentía y me sonreía con una ternura que me hacía daño. Las citas furtivas con él, el hijo de mi amiga, se volvieron el centro de mi semana. A veces bastaba un mensaje a media mañana, un simple «te extraño» o «¿puedes escaparte 10 minutos?» para que la realidad entera girara hacia ese vértigo. Nos encontrábamos en cafeterías lejanas, a veces en parques apartados, otras veces en la calle, mezclados entre la multitud para disfrazar el fuego que llevábamos dentro. Hablábamos poco, ya no era necesario fingir indiferencia ni explicar nada. La intensidad del deseo había evolucionado en algo más hondo, una necesidad de compartir los pensamientos más privados, las inseguridades, las ansias, incluso el miedo que ambos sentíamos a ser descubiertos. Recuerdo una tarde especialmente nublada en que caminamos bajo la llovizna y terminamos refugiándonos en una pequeña galería de arte. La sala estaba casi vacía, solo algunas figuras silenciosas observando cuadros en penumbra. Él se detuvo frente a un óleo abstracto y me tomó de la mano por primera vez en público. Sentí el calor de su palma, el pulso acelerado, la sensación de que el mundo se había reducido a ese instante. No hablamos, solo observamos juntos los trazos de color. Y supe, sin que nadie lo dijera, que ese era el único momento verdaderamente real de mi semana. En casa, la distancia con mi esposo se fue volviendo abismal. Las conversaciones eran funcionales, los gestos amables pero vacíos, como si cada uno interpretara un papel que ya no le pertenecía. Él intentaba reconstruir la intimidad perdida. Me proponía salir, cocinar juntos, ver películas en el sofá. Yo aceptaba con una sonrisa, y luego me inventaba un cansancio súbito, una jaqueca, una cita impostergable al día siguiente. Me dolía verlo esforzarse en vano, pero era incapaz de detener la marea que me arrastraba lejos de él. En el fondo, la transformación era visible en todo. Me reía más fácil,
Caminaba con un paso distinto, buscaba ropa que acentuara mis curvas, detalles de encaje y seda que, aunque nadie los viera, a mí me devolvían el placer de sentirme deseada. Cambié el perfume, volví a usar tacones, experimenté con peinados y colores de labios. Mi reflejo en el espejo era más audaz y al mismo tiempo más sincero. No era una versión artificial de mí misma, sino una mujer que había recuperado el hambre de vivir. Pero la libertad tenía un precio. El miedo al descubrimiento era cada vez más real. Una noche, mientras cenábamos con mi esposo, noté que me observaba en silencio, con una atención distinta. No dijo nada, pero al acostarnos buscó mi mano en la oscuridad y preguntó, ¿te pasa algo? Contuve el aliento. No, solo estoy cansada, contesté. Me giré en la cama, fingiendo dormir, y sentí la presión de la mentira como una piedra en el estómago. Pensé en la posibilidad de hablar, de contarle todo, de liberarme del secreto. Pero el miedo era mayor. Miedo a herirlo, miedo a perderlo todo, miedo a enfrentarme a una versión de mí misma que quizá no sabría soportar. Al día siguiente, mientras me arreglaba frente al espejo, ensayé 1000 veces la confesión. Pero cada vez que abría la boca, el silencio me vencía. Las citas con él se volvieron más intensas, menos controladas. Empezamos a hablar del futuro, de la posibilidad de viajar juntos, de inventar una vida propia. A veces, en el calor de una conversación, él me tomaba de la mano y me decía que no soportaba seguir escondiéndose, que no quería compartir mi atención ni mis caricias con nadie más. Yo escuchaba esas palabras como si fueran una promesa y una amenaza, consciente de que se acercaba un momento en que tendría que elegir. Aún así, me aferraba a la ilusión de poder sostenerlo todo, la seguridad de mi hogar, la ternura de mi esposo, la pasión secreta de un amor que me rejuvenecía. Vivía dividida, con el corazón partido entre dos lealtades, incapaz de renunciar del todo a ninguna, pero el tiempo avanzaba, y con cada encuentro, con cada mentira, sentía que el punto de no retorno estaba cada vez más cerca. En esa cuerda floja, cada día era un equilibrio inestable entre el deseo y el miedo, entre la vida que los demás veían y la que solo existía en la sombra. Yo sabía que pronto, de un modo u otro, todo tendría que salir a la luz. Pero en ese intermedio, mientras el mundo dormía, yo seguía reinventándome, aferrada con uñas y dientes a esa sensación efímera de ser, por fin, completamente mía. El desenlace no llegó con un estallido, sino como una marea silenciosa que se fue colando por las grietas de mi vida cotidiana. Todo empezó con un descuido. Un gesto tan pequeño como revelador. Un mensaje no eliminado. Una notificación que apareció en la pantalla de mi teléfono justo cuando mi esposo lo tomó para buscar una dirección. «¿Cuándo te vuelvo a ver?», se leía, sin firma ni contexto, pero la implicación era imposible de ocultar. Sentí el tiempo suspenderse, el aire densificarse en el salón mientras él miraba la pantalla con el ceño fruncido. No preguntó nada en ese instante. Solo dejó el móvil en la mesa y se retiró en silencio al dormitorio. Yo me quedé inmóvil, como si el mundo hubiera cambiado de forma en un segundo. La noche fue interminable. Escuché sus pasos en la casa, el ir y venir por el pasillo, la puerta del baño cerrándose y abriéndose varias veces. En mi mente repasaba todos los posibles escenarios, todas las confesiones y negaciones que podrían salvarnos o destruirnos. Pero la verdad tenía un peso propio, una gravedad imposible de esquivar. Sentí miedo, pero también una extraña paz. Después de tanto tiempo de huir, por fin se acercaba el momento en que todo saldría a la luz. Por la mañana, él me esperó, en la cocina, sentado con una taza de café fría entre las manos. Sus ojos eran distintos, llenos de preguntas y cansancio. Me senté frente a él, y por unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Fue él quien rompió el silencio. ¿Quieres decirme algo? Me temblaron las manos al rodear mi taza. No intenté mentir. Algo en su mirada me lo impidió. No sé cómo empezar, admití, la voz casi inaudible. Entonces, simplemente empieza. El diálogo que siguió fue más doloroso y honesto de lo que jamás imaginé. Hablé de mi vacío, del deseo que me desbordaba, de la sensación de estar perdiéndome a mí misma en una vida perfecta por fuera, pero cada vez más árida por dentro. Confesé la existencia de otro, la fuerza inesperada de un amor nuevo, el vértigo y la culpa, la incapacidad de elegir sin herir a nadie. Él escuchó sin interrumpirme, con los ojos fijos en los míos, la mandíbula tensa y las manos apretadas sobre la mesa. Cuando terminé, el silencio se extendió entre nosotros como un puente roto. No hubo gritos ni escenas, solo un agotamiento, compartido, la certeza de que algo fundamental había cambiado.
Él se levantó despacio, recogió sus cosas y salió de la casa, sin promesas ni amenazas, solo un adiós seco que cerró años de rutina y cariño. Me quedé sola en la cocina, con la taza aún caliente y la certeza de que ninguna versión de mi vida anterior volvería. En los días siguientes, la noticia se esparció lentamente por el entorno cercano. Mi amiga se enteró a través de su hijo. Vino a verme una tarde, con el rostro pálido y los ojos hinchados. Su dolor era distinto al mío. En ella se mezclaban la traición y el desconcierto, la pregunta muda de cómo alguien tan próximo pudo ocultar tanto. Nos sentamos en el sofá, dos mujeres unidas por décadas de complicidad, y ahora, por una herida abierta e irreparable. No hubo reproches, solo un largo silencio y una despedida triste, como si ambas supiéramos que ese vínculo tampoco sobreviviría a la verdad. El hijo de mi amiga me llamó varias veces, insistiéndome para vernos, para empezar de nuevo, para imaginar juntos un futuro propio. Pero yo sentía que había cruzado demasiadas fronteras. Mi cuerpo seguía respondiendo a su recuerdo, el eco de los besos, el deseo intacto. Pero mi alma estaba exhausta, vacía después de tantos meses de mentiras y huidas. Una tarde, finalmente, lo cité en un café. Hablamos largo rato, sin promesas ni exigencias. Le expliqué que necesitaba estar sola, aprender a vivir con las consecuencias, descubrir si era capaz de reconstruirme desde los escombros de mi vida anterior. Él asintió, con los ojos húmedos, y nos despedimos con un abrazo largo y silencioso, sin certezas de reencuentro. El silencio llenó mi casa durante semanas. Me acostumbré a los espacios vacíos, al eco de mis propios pasos, a los atardeceres lentos en el balcón. Por las noches, me ponía el camisón más suave, me cepillaba el pelo despacio, me miraba al espejo sin buscar culpables ni justificaciones. A veces lloraba, otras simplemente respiraba, agradecida por el peso insoportable de la honestidad. No hay finales perfectos. La vida siguió, pero ya no como antes. Perdí mucho, una amistad irreemplazable, la fe ciega de mi esposo, la ligereza del deseo compartido. Pero en el fondo algo nuevo brotó en el vacío. Una libertad amarga, un conocimiento de mí misma que antes no tenía. Caminé sola por la ciudad, redescubriendo esquinas, comprando flores para mi mesa, permitiéndome reír y llorar sin testigos. Y así aprendí que no siempre hay redención, ni segundas oportunidades, ni felicidad instantánea. Aprendí que a veces la única victoria es dejar de mentirse, enfrentarse al abismo, y aceptar que solo desde la verdad puede crecer algo distinto, aunque duela, aunque no tenga nombre.